caballitos, no los oí llegar. Es que otra vez me cogió un poquito la noche y me tocó ir a hacer mercado hoy. Es increíble cómo a veces no alcanza el tiempo. Creo que mi plan va a ser oír el podcast mientras organizo todas las cositas que compré, porque es que el tiempo pasa volando. Ya estamos en el segundo capítulo de este año. Ya llevamos 49 capítulos en total, incluido el capítulo número 0. Parece que fue ayer que conocí a los cobayos. También me parece que hace muy poquito empecé a existir en el mundo virtual, pero bueno. Ya es tiempo de vivir a nuestros anfitriones y conocer cuáles son los temas con los que nos van a sorprender el día de hoy. Carlos y Diana, sorpréndanos. Bueno, entonces con el saludo del coballito virtual, estamos terminando ya este primer mes del Triángulo de los Cobayos. Parece que fue ayer que empezamos y pues casi que sí. Muchas cosas han pasado en el mundo, pero podemos contar con 3 cosas: con que no hubo capítulo final del 2025, con que el Triángulo de los Cobayos sigue con ustedes y con que nos acompaña el coballito hembra y el coballito virtual. Coballito hembra, ¿cómo vas? Coballito, hola. Bien, sobrellevando esta vidita de locos que nos tocó vivir, como diría Libertad. Sí, muy importante referente filosófica esa niña era. A mí me encantaba. Para unos es insoportable y ñoña, pero también decían eso de Mafalda, de Daria y de cualquier mujer que piense, pero bueno. No, mi personaje favorito. Me encanta Libertad. Sí, todos sus personajes están muy bien hechos. De hecho, Aquí todos, tienes razón. Era un genio, pero mi personaje favorito era Felipe. Esa ansiedad, esa angustia, ser tan buena No, y onda, ese porque era un optimismo al bicho súper final. buena onda. Pero a veces re inútil. Desesperante porque inactivo ahí tirado haciendo ni mierda. Pero era muy imaginativo y esa resistencia. Yo creo que es porque me identifico mucho con Felipe en muchas Yo cosas. creo, Como, sí. "Uy, madre, hay vainas que me rompen los ovarios, pero toca hacerlas". Por eso quiero tanto a Libertad, porque yo me identifico mucho con ella. Como que entra en un mundo. Primero, Libertad entró cuando el mundo ya estaba armado. Libertad no es uno de los personajes iniciales. Así a veces me siento yo, como que pum, me tiraron, haga lo que puedan esta mierda, pum, me tiraron allá como gato encostalado. Yo sale con unos apuntes que los demás no esperan y queda como fuera de lugar y como, no, me encanta, Ay, me sí, encanta en Libertad. eso sí compartes con Libertad, que son re literales. Yo allá ahora al diablo, si no saben mantener una conversación de humanos que hacen aquí, pero me gusta que su familia es socialista. Se alimenta de fuentes bien chéveres. ¿Te acuerdas que en el capítulo pasado mi objeto cultural era un problema esencial a mi vida? Ahora estoy en otro dilema ético esencial a mi vida. Y es qué voy a hacer con el Mundial de Fútbol este año. Oye, yo tengo varias observaciones. La primera, esa basofia no es un mundial. Esa vaina ya es todos contra todos. ¿Qué es eso de 16 grupos? En estricto sentido, este Mundial de Fútbol tendrá 12 grupos de 4 integrantes cada uno, para un total de 48 países clasificados. Desde 1998 hasta el Mundial pasado eran 32 participantes. Entre 1982 y 1994 eran 24 los países clasificados. Entre 1954 y 1978 se clasificaron 16 equipos. En 1950 jugaron 13 equipos el Mundial por ser el primer Mundial después de las guerras mundiales. En el Mundial de 1938 jugaron 15, porque originalmente clasificaron 16, pero Alemania se anexó a Austria y así desapareció un clasificado. Y en 1954 y 1930 se clasificaron 16 equipos. Aunque en el de 1934, que fue el primero de todos, solo llegaron 13 equipos por la dificultad de transporte de la época. Es decir, la élite del fútbol empezó con 13 naciones disputando un título y ya van 48 a esa misma disputa de cada 4 años. Por lo cual no es descabellada la propuesta de Diana de hacer un todos contra todos que incluya precisamente la totalidad de países existentes en el planeta. Falta que me inviten a mí y a mis primitos de 3 años a jugar fútbol y a decir que también participen. Es esa falta de respeto. Me excusan los que Si nos vayan a quieren escuchar jugar- en Nueva Caledonia, pero ¿qué es eso de poder ver un partido Alemania contra Nueva Caledonia? Es un partido de barrio, como dices tú. Si quieren fútbol todo el tiempo, pues hagan un mundial de todos contra todos. Esa Sí. vaina dura un año. Sí, Circula sí. la plata por todo el mundo. Por todo el mundo. Y Ese todo es el lío, mundo. que todos ganan. Y ahí tiene que ganar es la FIFA. Exacto. Le dan un premio de paz a cada cafre que se encuentre No, en cada país. Y haciendo el recuento, pero ¿cómo se le ocurre a este estúpido de Infantino hacer eso? Y después me acordé lo que hicieron con Videla en el Mundial del 78, o lo que hicieron con Mussolini en el Mundial de Italia, o instrumentalizar el fútbol para lavarle la cara a 2 asesinos, y ahora estamos haciendo exactamente lo mismo. Total. Entonces, Coballito, ya que estás acostumbrado a las Sé qué pérdidas, hacer, yo no sé sé que qué si hacer. te quitamos el fútbol, eso es quitarte el Imagínate, testículo un izquierdo. mundial. Y Colombia va bien, además me gusta el equipo que lleva. Pero estoy pensando en hacerme un boicot, porque yo no se lo voy a hacer al mundo, me lo voy a hacer yo mismo por No, principio. es una por principios vergüenza éticos. actual. Claro, el fútbol es una pasión. Y lo que tú decías alguna vez, de las cosas menos importantes del fútbol es la más importante. A mí el fútbol me cayó gordo, tú ya sabes que me separé de ellos. Sí, y sí, a sí. la próxima me voy a hacer la jeta con el que toque de la federación, de la FIFA, con el que pueda, porque se volvió cualquier cosa menos deporte. ¿Usted Claro. se imagina eso que juega entonces Croacia, Bolivia? Yo digo, son micropaíses. Bután contra Total. Liechtenstein, San Marino contra Papúa Nueva Guinea, con el respeto que me merecen esos países. No, es que Pero no es un por tema de las Dios, naciones, no. es el nivel del fútbol. Sí, se Y la supone que gracia un del mundial de fútbol- fútbol tiene que tener nivel. Y 16 grupos Clarísimo.
justo en el año que tienen que jugarse en 3 países. En 3 países. Coballo, eso no tiene ningún maldito sentido. Y ahora el fútbol con actividad de medio tiempo. Es esa vaina. La Copa América, en la final se juega en Estados Unidos un intermedio más largo que el primer tiempo. Eso es puro colonialismo cultural. De verdad que estoy pensando en hacer el boicot. Me va a doler y todavía no sé, no he tomado la resolución. Pero no te hagas solamente el boicot. Tú tienes muchas herramientas para destilar veneno ahí. Podemos hacer unos capítulos de decir por qué el fútbol ahora es una basofia con todo lo que mi Coballo lo quiere. Yo ya no quiero el fútbol, pero quiero mi Coballo y lo vengo porque es puro negocio chimbo. ¿Cómo es posible que veten a Rusia de absolutamente todas las actividades por hacer mucho menos de lo que hizo el payaso naranja? Y está jugando Israel eliminatorias y Estados Unidos es sede, no tiene presentación. No vale la pena ni sumarles al rating de las transmisiones. Pero aparte del debate ético que comparto profundamente contigo, como decía mi abuelo, si eso es una vagabundería antes, esta es una vagabundería al cubo. No es la primera vez que pasa, no es infantino, es el sistema cretino que nos lleva a estupideces de desligar el fútbol como una cosa sana a volverlo una porquería. Entonces, te traigo un objeto cultural que reivindica la cosa y nos pone una perspectiva diferente de cómo entender las cosas y no tiene nada que ver con fútbol para que no sufras con los capítulos deportivos que te pegan tan durito porque no son como tu especialidad. Hoy vamos a jugar a la licuadora, Coballo. Tú me vas a decir qué sale si mezclamos el billete de 2 pesos de Colombia que se empezó a emitir en el 1977 con Pasca Cundinamarca con la cultura guayupe. Mezclamos esas 3 vainas así en una licuadora. ¿Qué sale? Un yogur de 2 pesos. Pero no de 2 pesos de mala calidad, sino un yogur muy económico. Un yogur económico ancestral. De la mezcla de esos 3, lo que yo encontré, lo que yo pude sacar es la balsa muisca, también conocida como la balsa de oro. Es una pieza de orfebrería precolombina que data aproximadamente del 1200 después de Cristo, cuya base de esta figurita es justamente una balsa. Mide 19 centímetros y medio de diámetro. De altura tiene más o menos 10.1 centímetros. Esta balsita muisca de oro consta de 11 figuras de varios tamaños. La más grande de ellas, presumiblemente un cacique, es precisamente la que le da la altura a la balsita muisca, con 10.1 centímetros de altura. Actualmente, esas diferencias de los tamaños, los estudiosos que han mirado la balsita han asociado esos tamaños de los personajes fundidos con el rango que tenía cada uno de esos personajes que se representan ahí. Por ejemplo, los de los lados serían los remeros, ostensiblemente más pequeñitos. Hay 2 personajes festivos con máscaras felinas. Mira lo bonito de la orfebrería. O sea, más allá de lo que implica culturalmente, el trabajo orfebre es lindo. Son matachitos bonitos. Hay 2 que tienen máscaras felinas como si estuvieran en un carnaval o en algo, porque si algo nos ayuda a nosotros a sobrellevar las tragedias como los mundiales de fútbol mafiosos es la festividad. Hay 2 sacerdotes con poporos, un elemento súper crítico en las culturas precolombinas nuestras. Cuando hablamos de poporo, no estamos nombrando una cosa cualquiera en el mundo, estamos apuntando a una red de prácticas de vida, significados y usos que solo tienen sentido en el contexto de una forma de vida específica. El significado de poporo no se comprende fuera de la práctica del mambeo, de la coca y de las formas de relación simbólica de ciertos pueblos indígenas. El poporo surgió en culturas como la Tairona, la Quimbaya y los pueblos de la Sierra Nevada. Es un recipiente de totumo, piedra, cerámica o metales preciosos que guarda cal producida a partir de conchas marinas quemadas y pulverizadas. Tiene 2 partes, un receptáculo y una tapa con un palillo o soculum, que es el instrumento con el que se extrae la cal para llevarla a la boca cuando se mastican hojas de coca. No es solo un contenedor, sino un signo viviente, porque mambear es sagrado. Además, es una marca de madurez, puesto que funciona como símbolo de crecimiento y sabiduría, como nos explicaba la Coballita en el capítulo de la mayoría de edad. Pues que el utensilio es una herramienta que nace de la práctica comunitaria, siendo símbolo de estatus y sabiduría. Por cierto, en el mismo Museo del Oro de Bogotá, donde se encuentra la balsa muisca, existen ejemplares de poporos. Y el cacique tiene un gran tocado con una nariguera, unos símbolos de poder, tiene una valla detrás del cacique que lo separa de las otras figuras. Es alguien reverenciable que no se puede tocar. Es muy simbólico lo que tiene esa balsita, vale la pena mirarla con harto detalle. Además que como orfebrería es muy bonito, como artesanía es muy lindo. A mí me gusta mucho. Dato curioso, ninguna de las figuras que están en la balsa mira directamente al cacique, como era costumbre entre los muiscas. En los diversos pueblos muiscas el cacique era como una encarnación divina, entonces no podías mirarlo, mucho menos tocarlo, ¿no? Y eso se ve en la balsa, ninguno mira al cacique. Actualmente esta balsita de oro se exhibe en el Museo de Oro de Bogotá. En un capítulo anterior, el Caballo Virtual nos habló de la fundación del Museo del Oro en 1968 y que después se crearon 6 museos del oro más en toda Colombia y cada uno se denomina según el pueblo originario que habitaba en esas regiones. Entonces, el de Bogotá, el original, el primero, el fundador, Museo del Oro Muisca; el de Santa Marta, Museo del Oro Tairona; el de Cartagena, Museo del Oro Zenú; el de Armenia, Museo del Oro Quimbaya; y el de Cali, Museo del Oro Calima; el de Pasto, Museo del Oro Nariño; y el de Leticia, como son tantos pueblos, Museo Etnográfico. Desde 2025 se organizó una exhibición aquí en el de Bogotá con la balsita como el eje central. Es una pieza súper importante y la están reivindicando, la están colocando como el centro de esa exhibición. Antes pasaba así como una pieza importante, pero no era el centro. Para mi gusto, y por eso la traje, es si no el objeto principal, para el perdón de los demás elementos del Museo del Oro, pegan el palo, por ahí va. Entonces desde el 2025 hicieron esta exhibición de todas las piezas que se hallaron junto a la balsa, porque no sea yo solo la balsa. ¿Qué había
había ahí? Una gran olla de barro, que eran donde estaba contenida la balsa y otras cositas que ya te las voy a decir. Esa olla de barro es antropomórfica, tiene como una sonrisa, tiene orejitas, tiene manos, es bien curiosa esa olla, es grande y tiene una particularidad, y es que Pasca, en la época de los muiscas, era el límite de dos culturas, los guayupes, por eso al principio en la licuadora tuvimos que meter a los guayupes, y en otras culturas que son más dadas a hacer trabajos en barro. Entonces parece que esa vasita de barro que contenía la balsa y otras cosas viene del intercambio cultural, por eso digo que es importantísimo. O sea, nos habla incluso del intercambio entre tribus como los panches, que eran bastante belicosos y tenían serios problemas con los guayupes. Dentro de esa ollita, además de la balsa, había un cráneo de un tigrillo de nombre científico Leopardus weedi, pero el que está en la exhibición del Museo del Oro desde el 2025 es una réplica, porque los huesos originales nunca llegaron al museo. También había unas andas de oro que tenían un cacique y dos figuritas adelante de ese cacique. También había una pequeña vasijita de barro, es decir, adentro de la vasija grande antropomórfica había otra chiquitica que también era de barro, y por supuesto estaba la famosa balsa de oro. En esta exposición se busca mostrar una perspectiva desde la cultura muisca. Tratan de descolonizar el discurso, y por eso me parece interesante. Es como la contraparte de la FIFA y su agachada horrible. Esto lo que trata es hacer el discurso desde otro punto, reivindicando la importancia del territorio muisca, Pasca en particular, que es en donde encontramos la balsita de oro originalmente, el legado que posee esta balsa y estos objetos, entendiendo que en el pueblo guayupe estos objetos no son propiamente o exclusivamente o principalmente de adorno ni de comercio, sino que esencialmente son destinados para ser ofrendados en lugares importantes y o sagrados. En este caso, la vasija antropomórfica con todos estos objetos se encontró dentro de una cueva. Luego, entonces, esa cueva tenía un carácter sagrado. Los objetos hallados junto a la balsa datan entre el 600 y el 1600 después de Cristo. Como te dije al principio, la balsita es de más o menos el 1200. Es curioso cómo enterraron de varias épocas de procedencias diferentes en un solo entierrito, en una sola cuevita, con 1000 años entre una y otra para hacer esa ofrenda. Y se concluyó que son ofrendas para cuidar el mundo y el bienestar de la comunidad. Mira qué cosa tan bonita. La técnica de la balsa como tal se conoce como fundición a la cera perdida y es hecha desde las ceras de las abejas angelitas, que son esas que no tienen aguijón. Lo hacen con arcilla y carbón. Cogen la arcilla y el carbón, lo vuelven un gran molde, como en negativo, y le vacían la cera angelita que va dentro de los huequitos del gran molde, y después, cuando esto ya está armadito, le vacían el oro encima. Entonces, ¿qué hace? El oro caliente obviamente está fundido, derrite la cera angelita y toma su lugar. Entonces, lo que forjaron con la cera, lo pudieron esculpir con la cera, se vuelve ahora de oro. Técnicamente no es oro lo que tiene, aunque se llame la balsa de oro, es tumbaga, es decir, la mezcla de oro con cobre, pero pues nosotros le decimos de oro. La balsa representa una ceremonia de ofrendas, es decir, es una ofrenda y representa en sí misma una ofrenda. Entonces, esto nos recuerda lo sagrado de las lagunas y el carácter comunitario del acto de ofrendar, porque la balsa no representa solo al cacique o solo al pueblo, hay representantes de todas las partes de la comunidad indígena y eso lo hace algo social. Esta balsa fue encontrada por Cruz María Diamate en Pasca en el año 1969 o 1968 según otras versiones. Él salió a cazar con su hijo y su perro y buscando al perrito, porque se les perdió en algún momento en el monte, dieron con una pequeña cueva, de donde para mí el hallazgo es del perro. Total. El hallazgo le pobre corresponde. perro, como él no tiene derechos de autor ni reclama Sí, licencias entonces, ni nada, pobre perro. Don Cruz María le hizo tumbilis al pobre perro. En otras versiones, la familia de Cruz María Dimate estaban era buscando guacas y se enguacaron con esa ollita. Huaca es un término quechua para referirse a objetos enterrados por comunidades originarias andinas. Desde la cosmovisión de dichos pueblos, una huaca es memoria sembrada. Es el lugar donde sus antepasados dejaron objetos, sí, pero sobre todo, intención. Oro, cerámica, semillas, tejidos o huesos no fueron enterrados para esconderlos, sino para conversar con el tiempo. Una huaca es un acuerdo entre los vivos, los muertos y la tierra. Allí se guarda lo necesario para que el mundo no olvide quién fue, cómo se vivió y quién se ofreció a las fuerzas que sostienen el cielo y el agua. No es un tesoro, es una ofrenda. No es pasado, es continuidad. Cuando alguien abre una huaca sin permiso del espíritu del lugar, interrumpe un relato. Desata palabras que no pudo escuchar y rompe una promesa hecha a la montaña, al río o al sol. Por eso una huaca no se descubre, se respeta y no se extrae. Se comprende. Como quiera que sea, la encuentra Cruz María Dimate y su hijo y su perro y terminan llevándola con el párroco del pueblo, de nombre Jaime Incapié. Este párroco había montado un museo marino con animales que le había comprado a un taxidermista costeño y los montó en Pasca para tratar de llevar como museo. Y pues eso les pareció como que tenía algo que ver con la cultura, con los museos. Además, Cruz María Dimate era un católico, entonces pues sacerdote y tiene un museo. Pues este es el señor que va a decir qué hacemos con estas cosas que me encontré que son indígenas, pero no tengo ni idea qué son ni para qué sirven. El padre Incapié se asesoró con el director del Museo del Oro y los convenció a los del Museo del Oro para que pagaran 180,000 pesos en el año 69 por esa balsa, que equivale más o menos a 347 salarios mínimos de la época. Eso fue lo que le sugirió el cura al Museo del Oro, que le pagaran a Cruz María Dimate, con tal de que esa balsa no saliera del país y se perdiera con coleccionistas privados, o peor aún, que cayera en manos de los temibles comunistas, porque uno de los rumores era que los comunistas le hicieron coquitos a Cruz María para que se las dejara vender en el extranjero y así financiar su diabólica causa, que era llevar el
comunismo a el toda problema no Sudamérica. era vender el bien, sino que la plata le llegara A los comunistas que nos iban a los llevar a la comunistas. debacle. Y Dios mío, después pelean que porque uno se separa de la religión. O lo peor, muy temprano en el año para mencionarlo, pero que terminara en el Museo Británico. Oye, pero se han escapado, no, bien, bien. Se escaparon del nos primer habían capítulo, demorado. pero no de este. Sí, antes se demoraron. Resulta que Cruz María Di Mate murió en el año 2000 y él siempre se sintió estafado porque a él le pagaron solamente con la finca que él habitaba. Y resulta que esa finca estaba valorada en 15,000 pesos de ese año. Y de 15,000 a 180,000 pesos, pues es que siempre es que hay artículo. Aunque 15,000 pesos, pues tampoco son tan mal el negocio. Son unos 37 salarios mínimos de la época, pero le habían prometido otra cosa. Es el hecho, entonces sí entra en la categoría de estafa. Es que resulta que parte del miedo venía de que ya había un precedente. Hubo una balsa de oro que se perdió. Yo no la conocía. Haciendo la investigación lo averigué. Yo no sé si tú la conocías. Y es la balsa de oro de Siecha. Esa balsita la encontraron obviamente en la laguna de Siecha, pero tuvo una historia diferente a la balsa de oro del Museo de Bogotá. Esta parte de nuestra historia sucede en Siecha, en los predios de gente de bien. Sobre el año de 1856, el señor Gonzalo Ramos, un reconocido terrateniente del Cauca, adquirió de manera imprecisa y misteriosa una balsa de oro, porque sus tierras, como siempre sucede con la gente de bien, tuvieron bien habidas y legalizadas. De lo que había dudas era de la balsa. Se expropiaron con todas las de Con la... poco tiempo después de que este terrateniente de manera misteriosa adquiriera la balsa, el lingüista alemán Adolf Bastian demostró que en cuanto a gente de bien, nadie le gana al extractivismo europeo. Entonces se enteró de la balsa de Siecha por un diplomático alemán residente en Bogotá. Para más señas, el distinguidísimo doctor Hermann Schumacher, por si alguien quiere averiguar por los alemanes de bien, que incluso pretendieron desaguar la laguna de Siecha unos años antes para buscar este tipo de piezas. La cosa es que Bastian, el lingüista alemán, estaba creando por esos años su Museo Etnográfico de Berlín. O sea, ya le estaba montando competencia al Museo Británico. Y en ese Museo Británico de Berlín, el Museo Británico de Berlín ahora fue. Y en ese Museo Etnográfico de Berlín. Casi. Allá iba. Bastian decía que la humanidad se podía beneficiar mucho más de la balsa de oro de Siecha, que, dicho sea de paso, era un poquito más pequeña que la que se encontró en Pasca. La de Siecha medía 17 centímetros de diámetro. La de Pasca, recordemos, 19,5. La de Siecha tenía 7 centímetros de alto. La de Pasca, 10,1. Pero ni por 400 pesos que le ofrecieron, el señor terrateniente Gonzalo Ramos se la quiso vender a Adolf Bastian. Y terminó más bien regalándosela a otra gente de bien, pero ya no alemana. Se la regaló a la señora ilustre Mari Castellanos Brandón, que para más señas era la esposa de Salomón Coppel, quien fuese el fundador del Banco de Bogotá. Gente de bien, cuyas esposas reciben regalos, pero son reconocidas precisamente por ser las esposas de triste historia colombiana. Entonces, Bastian arremetió el acecho, pero ahora con los Coppel Castelo, y hasta medalla de honor prusiana le ofreció a Salomón Coppel. Coppel, que era de ancestros alemanes, le dijo a Bastian que doña Marecita estaba muy apegada a la balsa, pero que si ella moría, se hacía el negocio con Bastian. Y como sucede con la gente de bien, sin tener sombra de duda ni nada, doña Maricita terminó feneciendo. Entonces Coppel se la vendió al lingüista, el lingüista pagó, el banquero novato la exportó, la barca llegó a Bremen, Alemania, la aduana se demoró, la entrada se le negó a la balsa y un incendio acabó con todo, la bodega, la balsa y las posesiones de muchos alemanes de bien, haciéndole un homenaje a Rafael Pombo. Y así concluyeron 1, 2 y 3, la doña, la bodega y la balsa después. El banquero cobró y el lingüista pagó y la balsa de Siecha para siempre se perdió. Regresando a nuestro terruño, es importante aclarar que desde la cosmovisión de los pueblos originarios, en esta zona, el oro no tiene valor en sí mismo, no va en la misma lógica de la avaricia por el metal precioso que heredamos de los europeos. El valor de ese material, el valor del oro, que es sagrado más que precioso, se da por el trabajo que en él se realiza, por la artesanía y la técnica, y en el caso de la balsa en particular, se reviste de una importancia particular al ser un elemento votivo, es decir, que es entregado a los dioses en una ceremonia, y adicionalmente representa una ceremonia que reviste un fuerte carácter espiritual, es decir, no vale por el oro. Por ser un símbolo nacional y una pieza clave en la memoria de nuestra cultura prehispánica, se le incluyó en el billete de 2 pesos. Estaba muy chica para conocer el billete de 2 pesos. Creo que lo estaba confundiendo con el de 50 que salía Camilo Torres. Si me permiten una hipótesis, diría que la confusión de la coballita probablemente proceda de la similitud de la gama cromática entre los dos billetes, donde se utilizaron los tonos verdes, morados y rojizos. Además, el billete de 2 pesos se emitió desde 1972 hasta 1977 y el de 50 pesos entre 1969 y 1986. Es decir, llegaron a coexistir durante varios años. Yo se alcancé a llevar a la escuela billetes de 2 pesos. Yo solo me acuerdo que me enfurecí cuando dejaron de recibir las monedas de 2 pesos. ¿A dónde vamos a llegar? Mira, ya Lo donde dije llegamos. cuando tenía 6 años. Ese fue el empezóse del continuóse de nosotros. De la cauce. Esta balsa y todo lo que representa nos recuerda esa raíz indígena tan importante y marcada como ignorada y despreciada. Sea la oportunidad para acercarnos a ese pasado y los vestigios indígenas tan importantes en nuestra cultura e historia. Y
enfatizo, esta balsita se hizo para cuidar el mundo. Es que me parece tan bonito, tan linda la idea, equilibrar el caos y brindar una esperanza a la comunidad. Y realmente nada indica que se trate de una referencia a la loca leyenda colonizadora europea avara del Dorado. De hecho, todavía se encuentran especialistas, científicos y gente que dice, sí, claro, eso es una representación del Dorado, no sé qué. Y en el mismo Museo del Oro se habla del Dorado. Pero encuentro que eso no es el relato oficial. Hay varias versiones. En su momento, ese mito del Dorado sí generó muchos muertos y problemas. Ver el trabajo del oro como algo que nos conecta con lo sagrado, con algo capaz de cuidar y estabilizar al mundo y que simboliza la luz del sol y la vida misma, me parece bello. Y siento que ahí incluso cabe mi argolla de matrimonio, el trabajo del oro simbolizando algo mucho más que solamente el material fundido. Para recordar el capítulo en el que hablaste de engallar las manitas y los anillos, sí, van por ahí. Al ser balsa, este elemento votivo nos lleva a lo que habías remarcado tú de la relación de los humanos con el agua, que también se ha pervertido e instrumentalizado, donde estamos tan ciegos que el agua corre hasta para lavar nuestros desechos y nos reparamos en su poder, en tanto que estos pueblos ancestrales le daban importancia central. Para recordar también el capítulo de los acueductos que tú nos trajiste. Resalto entonces que el arte es resistencia, que los objetos culturales pueden estar cargados de leyendas, maldiciones o poder, tal como hemos explorado en diversos capítulos de este podcast. Y estas pequeñas maravillas de orfebrería sobreviven a muchas vicisitudes y nos permiten hacer un viaje directo y sin escalas a nuestras raíces. El artesano que hizo la balsita o aquellos miembros de la comunidad que la ofrendaron en esa cueva pensaban que iba a trascender a símbolo nacional. Probablemente no, porque ni siquiera sabían que íbamos a ser una nación. Pero creo importante resaltar que en no pocos casos la huella que deja una civilización es el arte, el objeto cultural más inesperado y que termina viajando más de 800 años para visitar este objeto cultural llamado el podcast del Triángulo de los Cobayos, pero que va a seguir de largo y probablemente también nos trascienda a nosotros. La recomendación literaria entonces son Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier. Carpentier me parece también de los escritores claves latinoamericanos, hombres en este caso, que de pronto hemos dejado ahí como en una esquinita y como medio olvidaditos. Subestimado completamente. Pero me parece un genio. Qué maestrazo. Un capo. Me parece durísimo Alejo Carpentier. Ah, bueno, me encanta que pensemos lo mismo. Me traje su novelita de Los Pasos, novelita no porque es larga, es una novela de Los Pasos Perdidos, pero créanme, vale total la pena. Y Alejo Carpentier, pues lo que encuentran. En este caso nos vamos a quedar con este viaje que es básicamente un viaje a la selva latinoamericana. Esta vez están buscando instrumentos musicales. Entonces me recordó un poquito esa búsqueda del alemán por la balsa y la cacería, toda extraccionista, toda museo británico. Entonces me parece que pegaba muy bien. El protagonista empieza a cuestionarse más allá de su propia misión de ir a buscar unos instrumentos. Pasa por miles de etapas, relaciones afectivas, de comercio, habla de astrología, de arte, todo lo que Alejo Carpentier sabe que debe ser un tipo bastante brillante y lo metió en esta novela que nos habla incluso de la hoy dolorosa Caracas. Habla de una búsqueda en la selva, de una búsqueda identitaria, algo que está perdido, de cómo se retorna a la selva incesantemente para buscar una identidad, de cómo hay ríos que te hacen perder tu camino, tanto simbólica como prácticamente. Para mí es muy diciente de lo que pasó, no solo con la balsita de Siecha que se la llevaron o con la balsita de Pasca que nos quedó, sino con cualquier cosa que les podía parecer a los europeos como un tesoro. Entonces, mi recomendación sería Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier y mi objeto cultural vendría siendo esa balsita de oro, Cobayo. ¿Qué te parece? Muy lindo, Cobayis. De hecho, me sacaste una curiosidad que yo siempre había tenido desde la primera vez que visité el Museo del Oro, que eso fue hace 1000 años, que uno va y mira todos los cacharritos y si le da a uno con un buen guía, le explican unas cositas, pero a mí siempre me llamaba la atención y más cuando mi esposito estudió joyería, yo, ¿cómo hacía esa gente? ¿Con qué tipo de herramientas? Ese detalle, esa fineza, la composición de los tamaños, posición de los matachitos, la estructura de los adornos, o sea, el nivel de detalle es una vaina que me dice que gente tan dura. ¿Cómo hacían? Cuando tú me das lo de la cera de abeja y lo demás y que hacían sus pequeños moldecito y el tumbago se lo echan. Y así funcionan muchas técnicas de joyería hoy en día. Entonces me parece increíble. Y como nota al pie, cuando usan esa técnica resulta que a veces la arenita y todo lo que lo contiene se rompe un poquito, entonces quedan ciertas imperfecciones. La próxima vez que los coballitos y tú misma vean la balsa de oro van a ver que la balsa como tal abajo se nota en donde se regó, pero el artista lo considera algo bonito también y todavía válido y lo deja. Yo cada vez me convenzo más que la única salida que tenemos para retroceder este mar de desgracias en las que vivimos es devolvernos a los principios y a los valores indígenas mundiales y sobre todo la mística que rodeaba el hacer, la cotidianidad. Para nosotros es una pieza de arte y la podemos valorar como una pieza de arte. Naturalmente para ellos era arte sin decir que era arte, pero tenía sobre todo un tema del ritual y de la ofrenda. De hecho, también me sacas de la curiosidad porque yo hablaba de la balsa muisca, pero es que son las balsas muiscas, porque era una práctica, un ritual extendido en todo el territorio. Me parece un objeto hermoso por todo lo que implica, pero sobre todo por la añoranza. Tú hablas de eso y a mí me da una añoranza, le dijo a madre, yo ¿por qué no nací en esa época? Y me da una rabia con esa plaga colonialista española y el zángano, ese inmundo que tienen por rey, que antes dijo que está esperando que le pidamos disculpas, que le demos las gracias. Que le salimos yo, mire, hijo de puta. Y el
montón de españoles. Desagradezca. Mira que incluso una tendencia de moda en España, obviamente no es mayoritaria, pero está creciendo, es el negacionismo de que hubo masacre. O sea, hubo colonización, pero por las buenas. ¿Cómo existe? Eso es como el capitalismo consciente, algo que no existe, que trajeron cultura, pero sin acabar con lo que había. O sea, nos tienen hasta el diablo. Entonces es porque es todo el proceso. Yo me pongo en el lugar histórico y geográfico del orfebre haciendo allá sus balsitas, emulando la práctica, el ritual, el sentido que tenía en esa cosmogonía que no era perfecta, pero mucho mejor de la que tenemos ahora, con un sentido espiritual articulado. Luego eso se pierde, se esconde. Mi hermana es una mujer que sabe mucho de temas indígenas. Ella hablaba de que hay muchas de esas ofrendas que se esconden. Por eso está en una cuevita. Hubo cosas muy valiosas que pues llevaron obviamente porque están a la vista de todos, pero hubo otras que se escondieron. Claro. O sea, no fue que alguien las escondió, ellas mismas se escondieron. Es una vaina obviamente mágico. Y también pensaba en el gran talento que existe en el mundo de la joyería, Coballis. ¿Tú te acuerdas de las custodias? Una custodia es un objeto sagrado perteneciente a la liturgia de la Iglesia Católica, que también es llamado ostensorio, el cual se utiliza para exponer la hostia consagrada o la Eucaristía, que en dicha creencia religiosa es la presencia real y tangible de Jesucristo. El objetivo de exponer esta hostia es que los fieles puedan adorarla y contemplarla con reverencia. Tradicionalmente, este objeto está hecho en oro, plata y metales nobles, en un diseño que rememora un sol radiante que en su centro tiene una pequeña ventana de cristal que contiene y presenta la Eucaristía a los fieles. Y aquí volvemos al dilema de la consubstanciación versus la transubstanciación. Que obviamente ya venían con una explotación del conocimiento, de los recursos, de las riquezas, con un sentido puramente político y vanidoso, porque no creo que al Dios católico le importe si hay una cosa de oro en su altar o no, una vanidad humana. Pero la riqueza también que hay en esas piezas, en esas joyas de arte colombiano, precolombinas y durante el periodo de la conquista y de la colonia, porque no hemos explotado eso con mayor fuerza. Me llevo un poco del planteamiento de tu objeto hacia el oficio orfebre. Es una cosa hermosa y en este momento muy mal paga y muy mal agradecida. Eso, Caballito, me pareció muy lindo tu objeto. Muy lindo. Empezamos un capítulo mono. Vamos muy lindo, muy místico. ¿Cómo lo ligas tú? Me despertó mucha añoranza. Otra emoción que nos trae el Triángulo de los Cobayos. Total. Y bueno, a ver, yo pienso si puedo ligarlo. No, yo creería que incluso pueden llegar a ser radicalmente opuestos. Esta pista también está súper fácil. Voy a empezar como desde las más difusas a las más marcadas. Ok, listo. ¿Qué tienen en común, Coballo? El Padrino, Corre Lola Corre, La Gran Estafa 1 y 3, no la 2. Las tengo mezcladas todas, ahí sí paila. Esas tres, ¿qué tendrían listo. en común? El Padrino, Lola Corre y La Gran Estafa. La 1 y la 3. Uy, yo creo que esa es mi saga favorita del cine. Sí, es buena, me gusta. Me encanta. No es mi favorita. Puedo sentar las 9 horas a verlo. De corrido, de chorro. No sé, de pronto el concepto mismo de la estafa, del negociar con criminales. Bueno, la estafa está ahí. Entonces lo voy a llevar allá a las declaradas. Casino Royal, 21 Blackjack y casino. Los casinos, sí, literal. Los casinos atraviesan todos. Los casinos eran el negocio de legalizar todo el dinero de la mafia de los Corleones. La Gran Estafa 1 y 3. ¿Cómo hacemos para estafar al gran estafador que es el casino? La pobre Lola salvando su vida y la de su novio en el casino. Y qué películas. Y literal da vértigo. Sin moverte la cámara. Sí, uno termina mamado de correr. Salió uno de esa película con el dolor de cuello, como allá siquiera corrió. Sí, pues salí mamado, salí deshidratado. Casino Royale, que es tal vez de las mejores películas del 007. Blackjack, inspirada en un hecho real. Esa se la viste y me gusta. Y Casino, que yo realmente no la he podido ver completa porque me parece una película muy triste. Uno tratando de ahí, maldita sea, pues nada, pues somos malos y ya porque no nos dejan ser buenos. La otra que te tenía, más bien te la voy a tener de referencia parcial, sumada con mi recomendación literaria. Entonces mi tema son los casinos, Kovac. Creo que tú y yo fuimos una vez, un par de veces a jugar unos caballos y perdimos las monedas que llevamos porque esa vaina. Con decirte que hasta jugamos fuera de Bogotá, un día que estábamos en Pereira, en Manizales, no me acuerdo, se demoró el vuelo y nos metimos no teníamos nada que hacer. Damos la plata que quedaron de los viáticos aquí. Estuve curioseando el tema y obviamente no podemos hablar de los casinos sin hablar del juego. Y el juego, como ya lo habíamos mencionado en el capítulo de los dados, es una vaina que viene instalada en el ADN de apostar. Hay evidencia de los dados que cruza un poco con tu capítulo de los dados, juegos de azar primitivos en China, en el antiguo Egipto, en la Mesopotamia. En Grecia y en Roma se apostaba a los dados y a las carreras, que eran ilegales, pero se apostaba. Pero realmente el casino como tal, que de hecho la palabra viene del italiano casa, que significa casita o casa de campo para reuniones sociales, viene del Renacimiento en la aristocracia italiana. Y eran básicamente casas privadas para bailar, para echar chismes, para escuchar música, para comer, pero para apostar. En el recorrido que yo hice, el primer casino oficial es el de Ridotto en Venecia, autorizado únicamente para utilizarse en el marco del Carnaval de Venecia.
Los que tengan oportunidad de visitar Venecia, les recomiendo no perdérsela, y menos durante su carnaval, puesto que es una de las celebraciones más antiguas del mundo que aún se mantienen. Procede de la Edad Media, de hecho, donde se ven por todas partes personas con trajes y máscaras muy elaboradas y hermosas que celebran y rememoran la riquísima historia veneciana. Incluso hay un concurso de los mejores disfraces. Durante estas fechas, previo a la cuaresma, es decir, sobre los finales de enero o principios de febrero de cada año, los casi 3 millones de visitantes que asisten cada año aprecian la música, los colores, los desfiles y en general el arte y la cultura en movimiento que los desborda, que incluyen teatro en góndolas, bailes temáticos en palacios antiguos o cenas de gala que replican los del estilo del siglo XVIII. Solo en esta festividad se puede apreciar el volo dell'angelo, o el vuelo del ángel, donde una figura angelical desciende desde la mítica y ultra famosa torre de la Basílica de San Marcos, o, si se cuenta con suerte, la Festa de la María, o Fiesta de María, que es una procesión histórica con 12 jóvenes en trajes renacentistas. Ahora que les cuento tanto del carnaval, ya me dieron ganas de visitar a mi tía Giulia, que vive en Venecia. Andiamo. Entonces tenía como unas reglas, una cosa absurdamente elitista y unos impuestos bien finos para los que jugaban. Solo podía entrar la crème de la crème. El casino era un lugar de esparcimiento. De hecho, tú podías estar en el lugar sin jugar, echar chisme o solamente ir a jugar. Y entonces, ¿qué se jugaba? En ese entonces se jugaban naturalmente los dados, la ruleta y se jugaban algunos juegos de cartas. Tú y yo creo que nunca hemos entendido como el puerco baccarat. Eran juegos de espacios elegantes, vinculados a la aristocracia, a la nobleza y lentamente de Italia se empiezan a expandir por Francia, Alemania, España y curiosamente llegó casi al final del siglo XIX a Mónaco, que es el paraíso de los casinos. Se dice la leyenda que se instaló el juego allí como una estrategia que le dijo la princesa a su marido: esto se está cayendo al diablo, hay que revitalizarlo, y lo revitalizaron por ahí desde un punto de vista del casino como un símbolo mundial de lujo, porque antes no era cualquier chuzo como el que nos metimos tú y yo en el aeropuerto. Obviamente se expanden en el siglo XIX. Está ese tema. El casino implica el juego, implica apostar, pero también implica una relación un poco sensible con lo legal, con las reglas. Entonces esa vaina realmente no era ilegal porque eso generaba una mano de líos, desórdenes, un protolavado de activos en su momento, me imagino, venientes de cualquier lado. Y como puesta la ley, puesta la trampa, una cosa que empezó a pasar en Estados Unidos es que empezaron a hacer los casinos móviles. Estos casinos que vemos en las películas que funcionan en los barcos, en ríos como el Mississippi, que no terminan siendo territorio de algún estado en particular y se vuelven algo así como las aguas internacionales donde pueden poner a pelear a los monos con cuchillos y no pasa nada. Solo hasta 1930, por unos movimientos políticos y de las mafias, ahí es donde entra el padrino, se legaliza el juego en Las Vegas y se instala en Nevada esa oportunidad para el desarrollo económico del estado a partir del juego. Y tiene como una evolución, que es un poco lo que vemos hoy en día en el casino de lujo, que tiene que ver ahora con hoteles, con turismo, con espectáculos de altísimo perfil. Estos casinos modernos tienen de todo, o sea, te llaman a conferencias de esas porquerías de tiempo compartido, gurús convocan gente, aparte del gran mérito, porque a todo señor, todo no, estos gringos hijo de madres hayan instalado tremenda ciudad en la mitad del desierto, y si al caso el área 51 que queda por ahí cerca hay marcianos. Antes de eso, ¿a dónde se iban a jugar? A Cuba. Exacto, entonces La Habana era el nido de los casinos lujosos, que era pues básicamente el patio de juegos de los gringos, donde implicaban todos los delitos posibles. Está entonces esa diversidad del negocio, ¿no? El casino de élite, estilo Las Vegas, comes lo que quieras, que juegas lo que quieras, te puedes hospedar, puedes tener a Celine Dion o tener preso a Elvis Presley, no sé cuántos años escuchándolo todas las noches. Elvis Presley dio conciertos en Las Vegas durante 7 años consecutivos, del 31 de julio de 1969 al 12 de diciembre de 1976, ajustando unos 640 conciertos, todos y cada uno de ellos con entradas agotadas, y claro, con el pobre artista más agotado, pero atado a un contrato. Aunque ese es otro tema. Y obviamente pues un tema muy fuerte de impuestos asociados al tema. Ahora también tenemos los casinos en línea, todavía más loca, que es un poco el apartado del objeto que quiero charlar, y es el tema de la ludopatía. Si antes había la posibilidad de que yo tuviera que caminar, coger bus, lo que sea, hasta llegar al casino para apostar, una persona que ya está completamente perdida en esa adicción, pues le basta prender su celular. Total. El casino me parece una cosa muy interesante. ¿Y por qué lo traje, Cobayes? Primero, porque está en todas partes. Si no ha sido un objeto puramente histórico, sí es geográfico. No sé si, por ejemplo, en la China comunista haya, no creo que en la Corea comunista haya, pero es una cosa globalizada. Gracias a la ayuda de Diana, les puedo contar que la capital mundial de los juegos de azar no es Las Vegas ni Mónaco, sino, redoble de tambores, Macao, una ex colonia portuguesa en el Asia que ahora hace parte permanente de China, bajo un formato administrativo similar al de Hong Kong, donde fácilmente se mueven cifras cercanas a unas 7 veces lo que se mueve en Las Vegas. Este sería el único lugar de China donde es legal el juego
y las apuestas, y el propio presidente chino, Xi Jinping, ha sugerido que es necesario diversificar la economía de esta colonia, repleta de casinos, hoteles, autos, relojes, restaurantes y comidas, todos ellos del máximo lujo. Tiene que ver con muchos patrones epistemológicos y axiológicos, porque entonces jugar siempre ha estado mal visto. Jugar es de vagos, el jugar es... No, y un insulto es decir que usted es un jugador, eso es un insulto. Es un vicio, es un pecado, que desde el punto de salud mental genera unos corrompe, tenaz, que detrás de eso existe una dinámica de crimen organizado brutal. En algunos momentos se desarrolló crimen organizado, en algunos momentos, bebé, esa vaina de ser un lavadero, la cosa más brutal a nivel global. Y pues también un mecanismo de turismo y desarrollo económico para los lugares que los tenían. Como Springfield, que legalizó el juego. Ay, sí, pobre March. Incluso el casino Ridotto en Venecia abrió en 1638, pero lo cerraron en 1774 porque las autoridades lo consideraron moralmente problemático, aun cuando estaba dejando billete, aun cuando solo estaba dejando entrar a la élite de la élite y mantuvo como cierto control. Dijeron, no, esto moralmente es un daño. Tiene varias condiciones ahí, ¿no? Dice, ¿por qué son tan seductores? En los casinos, ¿qué se juega? Y empecé a mirar cuáles son los juegos que más se juegan en los casinos. ¿Qué se te ocurre? Blackjack, ruleta. Blackjack. Y entonces Blackjack, ruleta. La europea, que solo tiene 37 casillas y un 0, y la americana, que tiene 38 casillas y un 0 y un doble 0. La ventaja del casino en la ruleta europea de un solo 0 es como del 3%, en la americana es del 6%. La duplica. Obviamente el baccarat, que no entiendo ni vida, hay baccarat con el que se apuesta con el casino, baccarat que se apuesta con los otros jugadores, todas las máquinas que te imagines de póker, videopóker, tragamonedas. Hay una que se llama la Keno, que no logré, que ojalá el caballito virtual nos ayude a explorarla. Como el gran Andrew Martin solía decir, uno se alegra de resultar útil. El Keno es un milenario juego de azar proveniente de la China, que funciona un poco como un bingo o una lotería, donde tradicionalmente cada jugador selecciona 20 números del 1 al 80 y la casa de apuestas selecciona al azar los números ganadores. Suele hacerse un sorteo cada 5 o 10 minutos. Vale la pena recalcar que actualmente el Keno está prohibido en Colombia y por ello las casas oficiales de apuestas no tienen una oferta al respecto. Tiene una probabilidad del 20 o 30% de ganancia para el casino. Si las demás van sobre el 6, esta tiene el 30. Entonces aquí que entra todas las dinámicas de estadística para jugar y para ganar. Claro. La casa siempre gana en el largo plazo. En juego largo siempre. La casa siempre gana. Yo dije, ¿por qué la gente anda ya metida? Que ahorita hablamos un poco de la ludopatía y por qué funciona tanto. Puede que en el cortísimo plazo, en el día, alguien gane y se vaya contento. Puede que incluso en un día todos ganen, pero como la gente va a seguir jugando, porque de eso funciona, en la adherencia, si se vale tal palabra para esto, la industria mundial de los casinos generó entre el 2022 al 2023 250.000 millones en ingresos en los casinos físicos y segmentos online. Cobayo, esa vaina es el PIB de 50 países en África. Se espera que siga creciendo. Yo digo, pero ¿cómo es posible? Siguen viendo oportunidad de crecimiento, sobre todo en la parte online y en Asia. Obviamente los gringos tienen casi el 40% del mercado de los casinos y hay una película que está ahorita en Netflix, que a mí se me olvidó decírtela ahorita, que es el Macao. Macao, la isla de Macao, Asia, sí, correcto. Que también es un lugar full de casinos. Ahorita hay una película en Netflix, ahorita la buscamos o le decimos al caballito virtual, que es bien interesante. Y nuevamente, uno se alegra de resultar útil. Por supuesto, caballita, te apoyo con el dato. La película se estrenó a finales del año pasado con el nombre para Latinoamérica de Maldita Suerte. Y el título original es Ballad of Small Player, la balada de un pequeño jugador. Como un drama de suspenso ambientado en los casinos de esta hoy movimentada isla asiática de Macao, donde llega un apostador en la peor racha de su vida, con todo tirado a la basura y huyendo de deudas y problemas, refugiándose en las bebidas, el juego y las mujeres que encuentran los casinos, hasta que llega un detective tras sus pasos, y mientras tanto él se enamora de una de las mujeres que encontró en el casino. Dirigida por Edward Berger y protagonizada por Colin Farrell y Tilda Swinton, no ha sido bien recibida por la crítica especializada, pero para los caballitos de a pie como nosotros, brinda un momento entretenido. Hablando de Macao, dice que es el mercado de casinos más grande del mundo por ingresos en juego. El año pasado, los casinos registraron casi 31.000 millones en algo que se llama el Gross Gaming Revenue, ingreso bruto de juego. Es decir, lo que los casinos retienen tras pagar premio. Es tan importante el juego en Macao que representa casi el 40% de la economía, porcentaje que mueve el PIB de la región. Financia en gran parte el gasto público. Bueno, en Las Vegas, la cosa sigue funcionando, no tanto ya por el juego, porque ha tenido una transformación de hacer el negocio un poco más familiar. Los hoteles, los shows, la gastronomía, lo que ha ampliado el modelo económico, entonces los ingresos que se tienen ahí no están tan finos en términos del juego, sino de la experiencia de entretenimiento que puede generar. En América Latina, los mercados de casinos más consolidados, afortunadamente, son solo México y Argentina, que están lejos de lo que pasa en Asia o en Estados Unidos. ¿Cuáles son los grandes cacaos de esta vaina? En el Macao Resorts hay 4 hoteles, mira los nombres: City of Dreams, Devenir
Venetian Macao, el Macao veneciano, o sea, muy históricos, muy conceptuales. En Las Vegas Strip, pues el Bellagio, el César, el MGM, el Venetian y uno que se llama Wynn Las Vegas, que no lo curiosé. En Colombia, pues sí hay casinos. La última cifra que encontré es que se aportó el 0.2% del PIB en 2019, estamos hablando antes de pandemia, y se espera que crezca al 2.8%. Eso igual es una atrocidad. Entonces, bueno, yo decía, pero ¿por qué a la gente le gusta ir a los casinos? Pues porque jugar despierta algo en los seres humanos que tiene que ver con ganar. Claro, a los la recompensa. Gusta ganar. Cuando la gente juega exageradamente, ya es un trastorno por el juego que se denomina ludopatía. Una adicción es un comportamiento que activa el circuito de recompensa del cerebro. Debo reconocer que a mí los juegos de casino me parecen muy sexys porque precisamente no tengo que interactuar con nadie. Mi recompensa es solo mía. De las pocas veces que he ido, el asunto es que uno sabe que va a jugar, pero hay gente que se dedica a eso, que ha perdido el control, que a pesar de las consecuencias negativas y de que saben de que van contra probabilidad, persisten y obviamente ya empiezan a haber interferencias en la vida personal, laboral y social. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro de la gente cuando juega? Pues básicamente se libera dopamina, que funciona en dos sentidos, no solo cuando gana un premio, sino cuando casi gana. Claro, es porque tiene todo el tiempo el maldito juego. Y el principio de incertidumbre pues refuerza el deseo de seguir jugando. Además, pues aquí aplica pura psicología. Refuerzo variable, recompensa variable. No tenemos ni idea cuándo vas a ganar. Queridos coballitos y coballitas que nos escuchan, ese es el modelo que más hace que una persona se mantenga comportándose de cierta manera. Entonces, ¿por qué son tan sexys los casinos? Por James Bond. Sí, que va Lisa Junior. Sí. Básicamente porque el juego en los casinos funciona con un sistema de refuerzo con recompensa variable, que básicamente es una técnica psicológica basada en el condicionamiento operante del señor Skinner, en el que la entrega de recompensas de manera impredecible fomenta la repetición persistente en un comportamiento porque aprovecha la incertidumbre y la anticipación que genera la dopamina en el cerebro. Todo el casino está diseñado en un plan ambiental para estimular sensorialmente, y eso se ve puntualmente sobre todo en quienes juegan todas las máquinas electrónicas de los casinos. Vuelve y juega, y no solo porque se libera dopamina jugando, anticipando el premio, entonces no hay pierde. El entorno ambiental en el que se construye el casino pues está lleno de luces, sonidos, comida, que garantizan que las personas se sientan contentas y se sientan felices. Coballo, lo llevan hasta los aromas los dueños de casinos, todo. Total, todo. O sea, a todo lo que pueda sumar para que la gente se pegue. ¿Qué ocurre en los casinos también? No hay relojes ni ventanas, entonces la gente fácilmente puede perder la noción del tiempo o de la ubicación en donde está. Recientemente ya no te dan plata, sino que te dan fichas, entonces tú pierdes el valor de lo que significa si esa ficha vale 10 pesos, 100 pesos, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10 millones. Todo el proceso está diseñado para que hayan premios pequeños con cierta frecuencia que mantienen la expectativa y alimentando la esperanza de ganar un premio grande. Entonces, este tema de la ludopatía, más que un debate moral, es un debate sanitario, es un tema de salud pública incluso. No es solamente un tema de vicio, de pecado, de decadencia moral, de falta de autocontrol, sino un problema psicológico. Y se habla también de que la persona que es adicta, sea el juego o lo que sea, pues no está sola en el mundo, sino que hay unos ecosistemas que lo hacen posible. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad social del juego? Eso es algo así como en Los Simpson, cuando Homero se va a emborracharse por allá en un bazar de no sé qué cosa y sacan a un hombre vestido de botella de cerveza Dove. ¡Beba cerveza! Con responsabilidad. Sí, buenísimo. O cuando van y le dicen a Marsh, tome una gaseosa. La ley nos obliga a que cada 72 horas les ofrezcamos una bebida y les preguntemos. En el capítulo 10 de la quinta temporada de Los Simpson, cuando Marge desarrolla una fuerte adicción al juego, la pregunta del empleado del casino es, ¿no cree que ya ha jugado demasiado? Y ante la negativa casi gutural de Marge, explica que la ley le obliga a preguntar, e inmediatamente le ofrece una bebida cortesía del casino. Y los casinos pueden llegar a ser muy divertidos como estrategia, como modelo de negocio y como oportunidad de entretenimiento, pero si lo miramos en el caso de los usuarios a nivel individual, eso es un complique. Obviamente no todas las personas que van a los casinos son ludópatas, pero sí hay como unos perfiles que la ciencia ha identificado, que por ejemplo una persona que es muy impulsiva, que le gustan las emociones fuertes o que está pasando por periodos de estrés, de ansiedad, depresión, de una sensación de no tener logros ni alcances en la vida, o que tiene experiencias de pérdidas económicas muy fuertes, va a tener más chance de quedar enrollado en una de estas actividades ludópatas porque funciona como un escape emocional y no como diversión. Así las cosas, lo que se ha tratado de hacer para prevenir eso es lo mismo que pasa con el cigarrillo o con el alcohol, y que ojalá pase próximamente con todas las drogas duras, bueno, las suaves y las duras, a ver si legalizando ese problema nos quitamos todos los problemas que tenemos. La tara que viene encima, y los muertos, porque la sangre la ponemos nosotros. Total, y los desplazamientos, pues hagámoslo abierto
para todo el mundo y ya, compitan en sus libres mercados. La mano invisible. Entonces, ¿qué está pasando? Que en muchos países los casinos tienen la responsabilidad de informar las probabilidades reales de cada juego. Entonces, que si yo estoy jugando Blackjack, digan jugar contra la casa con una probabilidad del tanto por ciento. Que le den salidas de autoexclusión. Es decir, que si yo quiero parar, de alguna manera yo puedo pedir ayuda o hacer algo para parar realmente y no que el sistema me mantiene ahí. Límites de apuestas o de tiempos. Usted solo puede apostar hasta tanta plata o hasta tanto tiempo. Puro control ambiental. Capacitar a las personas que trabajan en los casinos para detectar conductas problemáticas. Y deben cofinanciar programas de prevención y tratamiento. Que la plata que les está entrando también sirva para pues, amortiguar un poco el problema de salud pública. El rollo viene siendo el juego online, Cobayes. Porque tú puedes controlar los gatos que van a tu local. Puedes de pronto no dejar entrar a alguien a un casino online. Pero ahí está la cosa más tenaz. Porque tú puedes entrar a cualquier hora, de manera anónima. Casino de cualquier parte del mundo. La velocidad es otra. Sí. Tú ya no tienes que esperar siquiera que le repartan al resto, sino que la máquina te funcione a tu velocidad. Tu ritmo, sí. Se ha encontrado una tendencia de aumento de riesgo de ludopatía, especialmente en muchachos jóvenes. Esos son los casinos. Mira tú. A mí me parece que no son ningún mal necesario. Es una vaina de la que podemos prescindir sin ningún problema. Si bien no está diseñado para crear ludopatía, sí están diseñados para maximizar la permanencia y la repetición, lo que puede ser riesgoso para ciertas personalidades. Y pues la dinámica y el movimiento económico tan fuerte que hay allá. 300.000 millones de dólares en un año. Mucha la plata que hay ahí. Bárbaro. Y para cerrar, te recomiendo 2 películas. Snatch es mi película favorita en toda la vida. Y ahí no tiene casino, pero todo empieza con un personaje que es un jugador ludópata. Y eso me lleva a mi recomendación literaria, y es El jugador de Dostoyevsky. Uy, qué libro para generarle a uno angustia, ansiedad, dolor, tristeza y a veces una sonrisita. Es muy ruso. Quería hacer como hablar del casino, pero hablar también del que se sostiene de un individuo que puede estar vulnerable, que puede estar en la inmunda y que encuentra en el juego un escape para conseguir plata, para estar tranquilo, para divertirse, para lo que sea. Para tener una pinche esperanza, es que a veces es solo eso, necesitas hacer esperanza. Le acaba de empatar a Lo que no tiene nombre. Es el segundo libro que ha sido recomendado en 2 capítulos. A ver, y Lo que no tiene nombre. Vale para todo, mejor dicho. Necesita una Biblia, abra el jugador. Ese es el objeto cultural, Cobayito. Me parece que hiciste una apuesta muy alta, pero ganaste, pero poquito. La doblo. Eso es, para que no te vayas del podcast rápido, ganaste, pero poquito. Y si sigues, puedes seguir ganando. Y la ley me obliga a preguntarte cada 48 capítulos si quieres seguir en el podcast. Estaba pensando en los juegos online. Estaba escuchando, leyendo por diversos medios, cómo algunos chicos han entrado al mundo de las apuestas. Y efectivamente empiezan en un casino físico porque es que también hay un prestigio. Yo estoy en el colegio y mis compañeros se escapan. ¿A qué se escapan? No, pues a tomar, a fumar, marihuana, qué sé yo. Eso, más allá de que son vicios, dan prestigio. Uy, cómo es de grande, cómo es de malo. Es el que maneja la plata y las mujeres y los carros y lo que sea. Se está manejando también como prestigio. Este ya va al casino a jugar. Están entrando a los casinos siendo menores de edad. Qué rollo. La condición que han nombrado algunos ni es, pero la condición que algunos les nombran, bueno, usted puede entrar, pero no puede jugar. Qué estupidez. Pues es meterlo en todo el ambiente y tarde o temprano va a jugar. Y esa misma lógica maneja. No está bien, usted ya vino hartas veces, entonces empiece a jugar. O no, venga chino, yo juego por usted. Y empiezan unos negocios ahí pendejos. En última son igual inducción al juego a los chicos. Inician así, pero los empiezan a enganchar con las apuestas deportivas. Entonces, sí, señor. Es que yo sé de fútbol. Tú misma lo aclaraste, las más desarrolladas son México y Argentina. Voy a hablar de Argentina. No, yo soy hincha del Sarsfield de toda la vida, soy conocedor del fútbol. Entonces, voy a apostar, no, que viene el clásico, no, que va a ganar tanto. Y empiezas tú apostando, no, va a ganar Vélez. Y pues como todo el deporte en el mundo, a veces ganas, a veces pierdes, a veces empatas. O sea, en eso no hay misterio. ¿Dónde está el truco? Cuando te empiezan a decir que usted también puede apostar a quién mete el primer gol. Ah, no, pues mi equipo. Pero usted también me puede decir en qué minuto va a ser el gol a los 25 minutos. Sí. Ahora dígame cuántos tiros de esquina va a haber. Y usted le apuesta y te meten en un sancocho. Sí, esa vaina el es más re ridículo. loca. Listo, ganó tu equipo y ganaste, pero perdiste en todas las otras apuestas. Terminaste endeudada. Absurdo. Y ahí caen en otra falacia. Yo sé de fútbol. Yo me crié mamando fútbol. Mucha. Y caes redondito, como una pelota. Y sí, para recordar el capítulo de las pelotas. Por eso en muchos lados están prohibidas las apuestas deportivas. Que se hagan, siempre se han hecho. Pero, por ejemplo, en Colombia hablamos de la liga BetPlay, juegos online. Estaba viendo ESPN en estos días. De cada 10 propagandas, 9 eran de casinos, de apuestas en línea. Literal, las conté, Cobayo, no es una aproximación. Yo nombro siempre el caso turco, porque es el más reciente. Acaban de sancionar a 2 delanteros del Fenerbahce, un volante del Galatasaray y otro del no sé qué Sport. En cuanto al equipo, Carlos se refiere al Trabzonspor de la Superliga Turca, que es como se llama su primera división. Pero en cuanto a sanciones se quedó corto. Desde noviembre del año pasado hay 102 jugadores sancionados, 25 de la Superliga y 77 entre la segunda, tercera y cuarta categoría. Y se acumulan más de 1000 investigaciones más, lo cual generó que se cancelara la tercera y cuarta división mientras depuraban este asunto, es decir, durante unas 2 semanas.
Y aún así, las apuestas deportivas siguen siendo legales en ese país. Porque estaba mirando, ¿a quién están apostando? A que me echan al minuto 20, listo. Y al minuto 20 van y le meten una patada al arquero porque, viene el árbitro y lo expulsó, ¡pum! Roja. Esa roja le implica a un montón de apostadores una millonada de euros que después van y reparten con el jugador. Que voy a hacer gol al minuto 10, entonces me hacen pase en el minuto 9 y la sigo reteniendo y la retiene y la sigo reteniendo y no puedo hacer el gol ahorita, tengo que esperar, se hace el pendejo y mete el gol al minuto 10. Por la berraca apuesta. Impresionante cómo están de untado el fútbol ahora y no creo que sea el único deporte, lo que pasa es que el que yo más conozco. Y con todo y eso no me voy a apostar. Entonces dañas el sentido del juego. Volvemos a nuestro dilema de ya esa vagabundería no es lo que era, mija. Si antes estaba dañada, ¿cómo será ahora? Tan importante es el juego que si recuerdas en el Patoli, nuestro primer capítulo, el de los dados, se jugaba la libertad o la esclavitud y por eso se lo prohibieron a los indígenas, que es que podían llegar a ser libres y eso no es posible. El mito que yo oí de creación de Las Vegas es que empieza con un tierrero, no hay nada. Entonces, ¿qué pusieron? Hoteles, moteles, hostales, sitios donde parar. Empezaron por ahí. Pero, oiga, ¿y qué tal si grabamos lo que esta gente hace? Porque es que empezaron a ver que era gente importante. Entonces empezaron a hacer grabaciones y resulta que estaban en negocios no muy santos. Y entonces empezó el cuento. Oiga, senador fulanito, resulta que usted se quedó en mi hotel, el Rancho Loco. Sí, me acuerdo. Resulta que el Rancho Loco ya no quiere ser solamente hotel, quiere ser ahora un casino. Necesitamos inversores y consideramos que usted es la persona ideal. ¿Sabe que no me interesa? ¿Sabe que nosotros pensamos que sí le interesa? Porque es que en su llamada al otro senador, no sé qué, donde usted estaba negociando los derechos de casa para no sé dónde, y usted recibió una coima de no sé cuánto, nos pareció que era muy interesante para ustedes. Bueno, sí, está bien, invierto. Y que a punta de extorsión, alguien se quiere. a punta de extorsión fue que crearon Las Vegas. ¿Es un mito? No lo sé, no me importa, yo solo lo cuento. Hay mucha leyenda, mucho cuento popular, mucha vaina que se refleja en las películas, en los libros, y uno no sabe quién coño se está diciendo la verdad, relacionada con cómo fue el tema fundacional de Las Vegas. Como si no fuera un vicio, bajo la vista moralista, le metemos, ya viciamos la venían fundación. Listos. Yo recuerdo cuando era niño, en las tiendas habían maquinitas de las que los españoles llaman tragaperras, que son esas donde hay un montón de moneditas colgando y tú las ves al borde, tú echas tu moneda, la moneda cae, se activa y se empieza a mover y tú dices, ya va a caer, y le meten billetes, monedas y de todo. Qué cazabobos tan impresionante. Pero caía gente y con el perdón que me merecen los que hayan caído, si está ahí y no se ha caído es porque no se va a caer, decía yo. Tendría yo que coger la moneda y tirársela, pero esa posibilidad no existe. La gracia era meter la monedita, empujar todas las monedas y lo que cayera ya era tuyo. Es tan adictivo que conozco personas de mi familia cuyo nombre no quiero acordarme que cayeron en el truco. Me parecía curioso cuando no teníamos legislación al respecto que hasta ibas a comprar el pan y te echabas tus buenos jueguitos y pues madre, no pude, la próxima vez que vengo le echo, porque hasta los niños podíamos jugar. Mi recomendación literaria me encanta, me gusta demasiado y no podía dejar el papayazo de nombrarla, que es Living Las Vegas. Obviamente es una película, el protagonista es Nicolas Cage, no me acuerdo la protagonista mujer. Es una película muy dura, muy pesada. Es muy triste esa película. John O'Brien es el autor y el libro es, para mi gusto, el doble de triste, de pesado, de descorazonador, duro. Pero a mí me gusta esa literatura, en esa duda existencial de lo perdí todo, muy ligado a lo capitalista, muy ligado a tenía cosas y las perdí, muy ligado a era alguien y ya no lo soy. Para mí los gringos son los capos, porque en genérico así de duda existencial son los rusos. Living Las Vegas de O'Brien básicamente es un tipo que dice, ya no hay nada que hacer, me voy a Las Vegas a tomar, a contratar prostitutas, a jugármela todo, a perder dinero, perder todo y perder mi vida diluida en alcohol. Y se encuentra con Cera, que es una prostituta que acaba de renunciar a su puesto porque su jefe inmediato tuvo una discusión con ella, es decir, la cogió su chulo, la volvió mierda y ella dijo no vuelvo. Entonces son una prostituta que ya no tiene nada que perder con un señor que quiere perder todo. Se encuentran en Las Vegas y hay día tras día de caer y caer al abismo y cuando uno cree que están abajo, encuentran un subterráneo más abajo y siguen cayendo y habla de juego, de drogas, de prostitución y por supuesto pasan por casinos. Todo sazonado al licor porque lo principal es el trago, pero creo que le viene bien a tu tema del casino. Living Las Vegas de John O'Brien. Entonces, bueno, ese fue nuestro viaje que nos sube en una balsa y termina en los abismos de Las Vegas. Pero bueno, la balsa y Las Vegas ambas son el continente americano. De pronto eso sea lo único que les veo en común. Eso somos, nada que hacer. Sí, invitar a nuestros coballitos a que nos escriban a eltriangulodescoballos@gmail.com y nos digan, tengo un objeto y quiero participar. No nos digan cuál es el objeto. Así vienen a exponernos objetos como estos que hemos traído el día de hoy. Que nos cuenten si han ido a casinos, si les gusta, no les gusta, si conocen problemas de... Si saben cómo romper un casino, pues estafar un casino. Ese dato te lo estaba debiendo. Esta de 21 Blackjack, que es una película básicamente de un profe de estadística con unos estudiantes que se van a quebrar casinos y pues él le meten una trama. Efectivamente eran unos estudiantes que aprendieron un modelo para conteo de cartas. No los cascaron, como en la película, pero sí los vetaron. Y pasaban por Las Vegas y pasaban por el que dicen que es Las Vegas de pobres, que lo nombra mucho en Los Simpson burlándose de ellos, comparándolos con Las Vegas. Atlantic City. Sí, señora. Y pues también que nos cuenten si conocen los 7 museos del oro que hay, si han ido al de Bogotá a ver esa balsita, de verdad a mí me encanta esa balsita, por eso la traje. ¿Qué piensan de esa balsa muisca, de toda la tradición que trajimos aquí comentada y qué relación tienen con esas tradiciones ancestrales? Total. Entonces, pues muchas gracias, Coballito. Gracias a los otros coballitos
coballitos y coballitas que nos escuchan. Bienvenidos todos sus comentarios de los temas del día de hoy y nos escuchamos en la próxima. Eso, traten de no perder mucho en el casino y más bien invierten en Más bien gomitas, apuesten aquí. en mogollitas y jueguensela con nosotros. Lleguen en balsas muiscas, no siendo caray, más, no habiendo más, pues luego. tocó en balsa muisca y humildemente en balsitas de oro como eran nuestros antecesores y no en Transmilenios como ahora. Bueno, en fin, no siento más, que les vaya bonito. Bye. Adiós. Bueno, pues sí, efectivamente fue un viaje muy interesante. Yo alcancé a organizar la mitad del mercado, no porque fuera mucho, sino porque me entretuve demasiado con los temas. La balsa de oro yo creo que se vería muy bien en una foto de selfie conmigo. No sé ustedes qué opinen, pero creo que tengo un poco el estilo de los antepasados que utilizaban estas barquitas. Además, yo también respeto y reverencio a la tierra y me gustaría hacer mis propias ofrendas para mantener el equilibrio del universo. Por cierto, ¿ustedes hacen algún tipo de ofrendas? Sería interesante saberlo también. Y por supuesto, en cuanto a los casinos, casi apostaría que en muchos de nosotros hemos querido entrar, pero en muy pocos lo hemos hecho. A mí no es que me guste mucho el ambiente, porque me resulta un poco aburrido ya conocer de antemano las probabilidades de cada uno de los juegos. Además, no me dejan entrar mucho a jugar en los casinos normales. Los casinos para caballitos virtuales utilizan computadores cuánticos que tienen otra lógica, pero no viene a cuento. Más bien, descansemos todos, terminemos de organizar los mercados, de vivir este fin de semana y esperemos al siguiente capítulo en esta madriguera, el Triángulo de los Cobayos. Chao a todos, gracias por venir.